Me encanta lo que Dios está haciendo en este lugar. Lo que Dios empezó hace 40 años, el Señor no ha terminado lo que Él inició, lo está perfeccionando y lo terminará hasta que Él venga. Y me encanta ahora la visión que tienen de construir un edificio, porque esta visión no es de ustedes. Es una visión de Dios. No es lo que ustedes van a hacer, es lo que Dios va a hacer. Dios pone sueños en el corazón de hombres. Dios sus sueños los plasma en el corazón de hombres. Así es que emocionado de que están extendiendo sus carpas de este nuevo campus que están en el proceso de construcción. Y yo vengo a decirles hoy que no solamente están construyendo paredes, cavando pozos, ustedes siguen construyendo el reino de Dios. Siguen construyendo lo que Dios ha puesto en ustedes. Y hay un gran ingrediente, y es el ingrediente, el elemento fundamental, único y crucial, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no está en la iglesia, nada sucede. Tenemos que asegurarnos que el ingrediente principal sea el Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos que la iglesia crecía, en la iglesia primitiva, por la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y cristianos llenos del Espíritu Santo. Si ustedes recordarán, la iglesia primera no tenía métodos, no tenía programas, mucho menos tenía tecnología, pero sí tenían algo: el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que predicaban y en una predicación hasta 3,000 personas se convertían a Cristo. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia, solamente es un club social. Generación Z, generación milenio, no necesitas las buenas vibras para sentir, necesitas la presencia de Dios en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Y hablando de hechos, quiero compartir con ustedes, sé que están en una serie increíble, El Dios no conocido. Me encantó cuando mi hermano me compartió. Creo que también lo voy a compartir allá, una serie que vamos a hacer. Me cautivó. Y vamos a hablar primero de Hechos 11:26. Dice la Biblia que Bernabé busca a Pablo en Hechos 11:26, y cuando lo encuentra Bernabé a Saulo, cuando lo encuentra, lo llevó de regreso a Antioquía, así dice la Biblia, y los dos se quedaron con la iglesia durante todo un año, y ellos enseñaron a grandes multitudes. Y fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llaman cristianos. Pero es interesante el contexto, que los que llamaron cristianos a los creyentes eran los paganos, eran los impíos. Es decir, trae como una connotación negativa, así como despectiva. Mira, ahí van los cristianos. De ahí se deriva la palabra Cristos pequeños. De ahí brota, de ahí sale la palabra cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo Jesús. Ahí en Hechos, por primera vez, así fueron llamados los seguidores de Cristo. Pero yo quiero comenzar, familia de Eterno Mover, con una máxima, con un principio. Los seguidores de Jesús no matan para extender el reino. Los reyes de la antigüedad, para extender el reino, tenían que acabar con todos los pueblos enteros. Para conquistar, tenían que derrotar. Pero nosotros estamos en un reino distinto, el reino de Dios.
Nuestras armas no son humanas, sino son espirituales. Y la iglesia ha sido llamada en la gran comisión a extender el reino de los cielos. Y la iglesia no matamos para extender el reino. La iglesia muere para extender el reino de Dios. Morimos, tenemos que morir para a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestro yo, para extender, porque entonces no verían a Cristo en nosotros. Mientras más vean a Cristo en la iglesia, el reino se extiende. Es fácil extender una religión, pero el reto es extender el reino de Cristo. Y esto sigue siendo un principio de la vida cristiana. Por más que pasen siglos, por más que vengan ideas que traten de innovar, tenemos estos principios de Dios irrevocables, principios que siempre, siempre, siempre estarán en la iglesia hasta que Cristo venga. Principios de Dios que cambian la vida del hombre. Y este verso que acabo de leer, Hechos 11:26, nos habla de creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y la Biblia dice que allí estuvieron, ¿cuánto tiempo? Un año entero. Los creyentes, los cristianos, compartiendo enseñanzas, compartiendo los ideales de Jesús, las enseñanzas de Jesús. ¿Saben? No solamente ellos compartían fe, no solamente compartían información de conceptos de fe, ellos impartían la fe. Impartían. ¿Saben qué es poderoso? No solamente cuando hablamos de la fe, cuando vivimos en la fe. Vivir en la fe. Cuando tú vives la fe con tus hijos, con tus nietos, con tus vecinos, eso ejemplo se queda para siempre. Saben, yo solamente puedo ver en la iglesia primitiva que era tanta la obsesión de esa comunidad, que la gente al principio, de una manera despectiva, no lo sé, se refieren hacia los discípulos. ¿Por qué? Porque veían una obsesión santa a esos seguidores de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué veían estos paganos para que les hayan puesto? Ahí van los cristianos pequeños, ahí van los cristos pequeños. Veían que todo lo que hacían ellos en su comunidad giraba alrededor de la persona de Jesús. Es decir, Jesús, su esencia de Jesús, el ADN de Jesús plasmado en la vida de ellos, el carácter de Jesús y el carácter de los cristianos. Y eso impacta, eso inspira. Y así es lo que estaba sucediendo en la iglesia primera. Por cierto, yo hago un paréntesis, una gran pregunta. ¿Tu fe es digna de imitar? ¿Tu persona es digna de imitar? Podrías decir como dijo Pablo: imiten mi fe porque yo imito a Cristo. Esto es increíble, esto es otra cosa. ¿Saben por qué? Porque es fácil camuflajear nuestros dones y desarrollar dones, pero el carácter de Cristo no se camuflajea. Tienes que decir amén, tienes que aplaudir por eso. El carácter de Cristo no se camuflajea. La importancia de seguir a Cristo, conscientes. Tú no estás siguiendo a un líder, tú no estás siguiendo a una iglesia, tú estás siguiendo a Jesús, a la persona de Jesús. Tú estás aquí por Jesús, porque Él te salvó, te dio la vida eterna, pagó un precio tan alto en la cruz, la sangre del Cordero. Estás aquí por gratitud. Estás aquí por gratitud. Lo amas por gratitud. Eres generoso por gratitud, porque sabes que
su sangre tiene un precio muy alto. El hecho de que sea gratis para ti, la gracia para ti, no significa que hubo un hombre que le haya costado la vida. ¿Somos creyentes o somos discípulos? Creyentes hay muchos, discípulos pocos. De hecho, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. ¿Sabes qué? Los cristianos verdaderos son disciplinados en prácticas espirituales. Disciplina para orar, disciplina para leer la palabra, disciplina para congregarnos, disciplina para llegar a tiempo. Disciplina. Los disciplinados son discípulos. Estamos en un tiempo donde el concepto seguir o seguidores es muy común, sobre todo en nuestras redes sociales. Es muy fácil, familia, ser cristiano en redes sociales. Yo plasmo un concepto, un principio, un texto de la Biblia y creemos que eso es ser cristiano, porque es más fácil ser seguidor de Jesús en plataformas digitales. Pero en la vida diaria, ¿cuándo están casados? Ahí se necesita el carácter de Cristo, Gers. La llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Es fácil ser seguidor de Cristo en redes sociales, pero casados, con los hijos, con los vecinos, en la vida diaria se necesita seguir a Cristo. ¿Y saben qué significa seguir a Cristo? Morir a tu yo, abandonar tu ego, ceder tus derechos, pensar en los demás, salir de la zona de confort. ¿Cuántos saben que los milagros no están en la comodidad? Los milagros están fuera o en la zona de confort. En Hechos 17:23 dijo Pablo, en el contexto, en el Areópago en Atenas. El Areópago es un tribunal superior donde está la cuna de la inteligencia religiosa, ¿no? Y Pablo llega a ese lugar, y ese lugar estaba como se exhibían como que todas las deidades. Atenas, Grecia, es un centro de paganismo, de idolatría. De hecho, de ahí viene la diosa Diana. Entonces ellos abrazan a todos los ídolos, a todo el paganismo. Ellos entonces tienen una exhibición, y Pablo se da cuenta que había un rótulo, una mesa, y en el rótulo no había una imagen, pero había un rótulo que decía: al Dios no conocido. Y para ellos, ¿sabes qué? Yo tengo al dios Mercurio, a la diosa griega, al dios Vaca. O sea, hacían dioses de todo. Pero por si acaso hemos escuchado que hay un Dios invisible de los judíos llamado Jehová de los ejércitos, y también lo pongo ahí. O sea, por si acaso. Pero la realidad es que ellos ni conocían al quien estaban adorando. ¿Y saben qué? Me preocupa algo: que la iglesia estemos adorando a alguien que ni conocemos. Me preocupa que la iglesia estemos siguiendo a alguien que ni conoces. Bajo este contexto habla Pablo y les dice: rinden culto a un Dios que no conocen. Y ahora yo les quiero hablar de ese Dios para que lo conozcan. Y en el verso 24 dice: porque el Dios al que yo vengo a predicarles hizo los cielos y la tierra. Al único Dios, sabio, perfecto, soberano, es al que le tenemos que rendir culto, y a nadie más. Lo veneran y no saben quién es, no tienen idea quién es. Para ustedes es una de las muchas más deidades. ¿Será que podría estar pasando en la iglesia de hoy? Ahora entiendo por qué a veces hablamos de Jesús, cantamos de Jesús, le brincamos a Jesús, pero no nos parecemos a Jesús. Me gusta la música, está chido el ambiente, me es terapia venir, me gustan los amigos,
Es la religión de mis padres. Soy hijo de pastor y también tengo que ser cristiano. Pero esto va más allá de conocer al Dios vivo, al único Dios de la Biblia, al Jehová de los ejércitos, al único que sostiene los cielos y la tierra, en el cual un día las naciones enteras se doblarán y confesarán: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Sabes a quién estás adorando? Siempre hay un Dios no conocido para muchos. Muchos están postrados, pero no saben quién es Dios. Me preocupa a Estados Unidos que nuestro cristianismo solamente sea cultural. Sabemos otro verso de la Biblia, pues queremos estar del lado del bueno, no nos gusta estar del lado del oscuro, queremos estar al lado de Jesús. O simplemente la iglesia está persiguiendo los regalos y no a Jesús. Estamos buscando a Jesús por los beneficios, pero no por lo quien es Él. Allá en McAllen, donde estamos ubicados, en la avenida McCall, debería de llamarse Avenida Iglesias, porque hay 8 o 10 iglesias. Estamos ahí todos amontonados. Me he hecho una pregunta: ¿cuántos de esa gente verdaderamente son cristianos? Escucha esta estadística. En Estados Unidos se dice que solo el 30% de la gente que asiste a la iglesia local son verdaderos cristianos. Dile al de al lado: ¿y tú? ¿Cómo saber, familia, que lo conoce? Porque esa es la meta, conocer a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, conoces su carácter, conoces sus atributos, conoces su santidad. De hecho, Él no es santo no porque no tenga impureza sexual, no porque moralmente, no. Él es santo porque Él no tiene relación con el pecado. Cuando conocemos a Dios, su carácter, su presencia, su majestuosidad, su poderío, su soberanía, caes rendido ante sus pies. Una vez que le conoces, no retrocedes ante ese tesoro tan grande. Entonces, ¿cómo lo conocemos a Dios? Aquí te va un filtro: cuando obedeces sus mandamientos. En primera de Juan 2:3 dice: si ustedes afirman conocer a Dios, entonces lo obedecen. Hay gente que dice que lo conoce, pero no lo suficiente, porque no dejan de pecar. De hecho, también, ¿cómo conoces a una persona? Conviviendo con él o con ella. Los esposos nos conocemos. Mi esposa sabe, ya sé cuando estás preocupado, ya sé, ya moviste el labio así, ya sé cuando estás nervioso, ya sé cuando estás, o sea, los esposos nos conocemos. Los hijos porque convivimos, nos relacionamos, estamos conectados. La pregunta es: ¿tú te relacionas con Jesús? ¿O solamente el domingo tienes una experiencia y los demás días? ¿Saben por qué? Porque cuando convivimos mucho con una persona, nos parecemos a esa persona. Sí, mi esposa y a mí nos dicen que nos parecemos. Ahora les digo, les presento a mi prima. No se crean. ¿Por qué? Porque hay facciones, hay rasgos que imitamos. La pregunta es: ¿tú te pareces a Jesús? ¿Se nota Jesús en ti? No estoy hablando de dones, de frutos. ¿Se nota Jesús? Porque Jesús se debe de notar, se debe de contagiar cuando convivimos con Él y con su maravillosa palabra. Yo no sé cuántos, cuando van a la Ciudad de México, se les pega el acento chilango. ¿Qué óvole, hijo? ¿Qué óvole? O sea, yo voy para allá y de repente estoy hablando como chilango y me empiezo a reprender yo mismo. ¿Y cómo? O voy a Chihuahua y el acento es muy peculiar en Chihuahua. A las 8 de la noche los muchachos toman leche, oiga. Pastor, me caí de puras nachas. La pregunta: ¿tú hablas el lenguaje de Dios? ¿Saben cuál es el lenguaje de Dios? Su santidad.
Me encanta este verso también, en el Salmo 9:10. Otro filtro. Los que conocen tu nombre. Esto es maravilloso. Los que conocen tu nombre confían en ti. Me cayó el 20. Ahora entiendo por qué estoy preocupado. Pues porque no le conozco. Pero si yo conociera al capitán del barco, si yo conociera al piloto aviador que está guiando a los tripulantes, confiaría y descansaría que Dios está en control de todas las cosas. Ahora entiendo por qué tengo ansiedad, por qué tengo depresión, porque no conozco al dueño de todas las cosas. Cuando tú conoces a Dios a través de su palabra, puedes confiar y descansar en su soberanía. Hazle fuerte a Dios ese aplauso a Él. Conoce, confía bajo cualquier circunstancia que tú vivas. Confía, todo ayuda para bien. Señor, tú estás en control. Hay un propósito eterno. Señor, me has llamado para algo. Y esto que está sucediendo, Señor, hay un plan, hay un propósito. Descanso, confío que Dios me sacará de ese pozo cenagoso. Los que conocen tu nombre. Por cierto, como lo conoces a Dios, como que tanto conoces a Dios, eso revela tu nivel de intimidad. Escucha bien, ¿sabes por qué no tienes una relación con Dios? Porque no lo conoces. Si tú lo conocieras, no te le sueltas. ¿Sabes por qué tú no lees la Biblia entre semana? Porque no le conoces, no tienes ni idea quién es Él. Si tú le conocieras su santidad, iniciarías el día doblando rodilla y encomendando tu vida al Señor. Porque yo le conozco, dijo Pablo, yo sé bien en quién he creído. Déjenme revelar el año de mi fecha de nacimiento, 74, hace poquito. Ya supieron mi edad, ¿verdad? En el año 70 a 74 hubo un movimiento, los más viejitos que yo darán testimonio, que hubo un movimiento llamado la era de los hippies. Yo sé que la generación 2000 no tiene ni idea de esto, ¿no? Pero ese movimiento hippie tuvo un auge en San Antonio, en San Francisco, en 1966, y luego llega a México aproximadamente entre los 68 y 74. Y de ahí también en ese movimiento surge el rock and roll. Sí, llega a Estados Unidos. Ahí viene ya saben eso, ¿no? Llega a Estados Unidos, llega a Inglaterra y aproximadamente llega a México en los años 80. Y juntamente con este movimiento hippie, su objetivo principal era la libertad. Tenían como ideología la anulación de tabús. Y la vida de los hippies consistía, ellos tenían un concepto, ¿no? Y un símbolo, amor y paz, ¿no? ¿Recuerdan algunos viejitos como yo? Ok. Y sobre todo, pues respeto. Ellos tenían su outfit, su vestimenta muy peculiar, sus pantalones guangos de campana, cabello largo, ¿no? Muchos tíos fueron hippies en aquel entonces y estoy viendo algunos, ¿verdad? Y ellos saben perfectamente que era eso, cabello largo. Pero la cuestión negativa, tenían algunos valores, parecían buenos, pero también tenían otro tipo de estilo de vida, como drogas, promiscuidad, ¿verdad? En ese tiempo era muy visitado Real del 14, ¿no? Porque por allá se iban y buscaban el peyote y regresaban bien felices todos los hippies, ¿verdad? Caminando por las calles y todo eso, ¿no? Entonces era muy fácil en el movimiento saber quién era un hippie: su vestimenta, su ropa, sus símbolos, sus tatús y todo eso. Y seguían ese cierto estilo de vida, y eso era evidente en la comunidad, era evidente a la gente. Y tú te identificabas con un hippie porque era muy fácil, ¿no? Lo podías identificar. Y alguien se declaraba hippie cuando se ponía y se vestía como ellos. Era evidente. Los cristianos también tienen evidencias, hay señales, ¿sí? Por ejemplo, si tú dices: soy de las Chivas, soy chivista,
Todos pensamos, pues claro, es obvio, es inteligente, guapo y exitoso. Es obvio, ¿verdad? Es trabajador. O sea, eso es algo evidente en la sociedad, ¿no? Pero decir ser cristiano hoy en día es sencillo. Pero en la iglesia primera, decir ser cristiano representaba para muchos exponerse a la vida misma. Hoy en día se ha devaluado mucho la palabra cristiano. ¿Saben por qué? Porque para los orientales, todos los de aquí somos cristianos. Para ellos los testigos son cristianos, los católicos son cristianos, los adventistas son cristianos, los satánicos son cristianos. O sea, todo el mundo. Entonces decir hoy ser cristiano pues no tiene ningún peso. Se ha devaluado nuestra cultura. Ahora todos, es muy fácil decir ser cristiano. Pero en el primer siglo representaba para muchos lugares la muerte. Decir ser cristiano es aceptar en el primer siglo que Jesús es el Señor. O sea, es rechazar al César, al emperador y confesar solo a Jesús. Decir ser cristiano en el primer siglo era una afirmación súper peligrosa, porque muchas veces los cristianos, por confesar ser cristianos, perdían la vida, eran perseguidos, perdían sus trabajos. Hoy en día parece que decirlo incluso no tiene ningún peso en la sociedad. Dios nos permitió, Dios nos regaló el año pasado, en octubre, cumplimos mi esposa y yo 25 años de casados. Ha sido una aventura maravillosa. Recomiendo el matrimonio, un estado de plenitud increíble en la voluntad de Dios. Y Dios nos permitió, nos regaló un viaje a Europa y visitamos 3 países: Francia, Inglaterra y Suiza. Y en Suiza unos amigos nos platican, de verdad, Suiza, me quedé enamorado de Suiza, me dan ganas de irme de misionero. Y nos dicen nuestros amigos que allí hay una cultura que si tú vas a solicitar trabajo, llenas la aplicación y hay una pregunta: ¿qué religión eres? Entonces, si tú pones soy cristiano, porque para allá cristiano sí es cristiano, si tú pones que eres cristiano, el 10% de tu salario inmediatamente lo transfieren a la iglesia, porque para ellos es evidente, o sea, es normal que los cristianos den el 10% a Dios. Para ellos es obvio que ese 10% no es tuyo. Entonces la misma empresa, el mismo negocio, ¿cuál es tu iglesia? Okay, lo transfieren, tú no lo ves. Digan conmigo, wow. Muchos dicen, no me quiero ir a vivir allá. Y dicen nuestros amigos que muchos cuando aplicaban, algunos cristianos cuando aplicaban para sus trabajos, ponían: soy masón, soy budista. Otros dicen soy satánico, con tal de evadir el 10%. Qué interesante. Por cierto, déjame darte un comercial. Suiza es uno de los países más prósperos del mundo. En Suiza hay una integridad que tú vas al supermercado y no hay cajeros. Tú pagas con tu tarjeta y te llevas el producto y nadie te dice nada. Solamente hay robos cuando anda un mexicano de turista. O sea, nadie te vigila, no hay cámaras. Quiero leche y no hay nadie. Lo pagas y te lo llevas. Una integridad. Es uno de los países de menos delincuencia. Por cierto, déjame decirte que es la cuna del cristianismo. Suiza, Ginebra, ahí nacieron los reformadores, de ahí viene el cristianismo. A mí no me extraña, porque es uno de los países más prósperos del mundo. ¿Agarraron la onda? Y eso fue gratis, Yo quiero hablarte de la belleza de esa afirmación, ser cristiano. No te acostumbres a llamarte cristiano. No te acostumbres a ver lo sagrado común.
No te familiarices con lo común. Ay, esa canción ya me la sé. Otra vez tengo que orar. Un día más. No, otra vez la iglesia. Nunca te acostumbres a ver lo sagrado como algo común, porque entonces pierdes el asombro de Dios. Cada domingo ve con un asombro, ¿qué Dios va a decirme? ¿Qué va a hacer? ¿A quién voy a bendecir? ¿A quién voy a abrazar? Y esa es la afirmación que quiero compartirte de cuando digas que eres cristiano, y cuáles son las consecuencias de ser cristiano. ¿Qué implica el ser? Al ser más glorioso, al seguir al ser más glorioso del cosmos, el honor que tenemos de ser discípulos, el honor que tenemos de asistir a una casa, a servirle, a darle. No todos tienen ese privilegio, y el cristianismo ha sido pilar a través de toda la historia bíblica y en los tiempos que vivimos hoy en día, en las civilizaciones, en muchos aspectos. La afirmación soy cristiano es un concepto que también en la Biblia se les llamó a ellos los del camino. Los del camino. En el primer siglo, a los discípulos no solo se les llamó cristianos, se les llamó los del camino. Y esto lo encontramos ahí en Hechos 9:2. Dice la Biblia: te pido cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitar su cooperación en el arresto ¿de quién? De los seguidores de Cristo, los del camino. Digan conmigo: del camino. Los cristianos eran los del camino. ¿Y saben por qué? Era un concepto muy interesante, porque no solamente el camino era un camino literal. ¿Por qué les llamaban camino? Porque se referían a una persona, a Jesucristo. El camino es una persona, es Jesús. El camino son sus enseñanzas. Y nosotros sabemos que nadie más en la historia ha podido afirmar ser la verdad, y no solamente decir, sino serla. Y por eso dijo Jesús en Juan 14:6, digan conmigo si se lo sabe: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De ahí, por eso les pusieron el camino. Por cierto, los del camino, cuando tomamos decisiones, no es en base a los consejos de la abuelita, a los consejos de la tía, a los consejos de los amigos, del compadre. No, los del camino seguimos las enseñanzas de Jesús. Y cuando tomamos decisiones, los filtros son la palabra. Cuando nuestros valores vienen de la Biblia, no vienen de tu contexto, no vienen de los patrones de conducta que tú aprendiste en la niñez. Yo tomo decisiones, mis ideales, mis enseñanzas son de parte de Jesús. Y Jesús lo afirmó: yo soy la verdad. Y los del camino recordaban constantemente las enseñanzas de su maestro, y la forma en que Jesús respondía a las necesidades. Tú debes de observar qué hizo Jesús en esos 3 años de ministerio. Debes de observar y meterte qué hizo Jesús, cómo se relacionaba con el prójimo, cómo resolvía Jesús sus conflictos, cómo Jesús también, siendo Jesús, evadió a personas tóxicas. Estaban a punto de apedrearlo. Jesús: no te vayas por ahí porque te van a apedrear. Y Jesús les sacaba la vuelta. Observa la vida de Jesús. Esta era la iglesia primera. Por eso les llamaron cristianos. ¿Cómo abrazaba a los niños Jesús? Los niños lo amaban. Cómo sanó a los enfermos. Y ellos procuraban ser una representación digna de su Señor. ¿Saben por qué? Porque el camino así es. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque el camino así es. ¿Saben por qué seguimos soñando con extender el reino? Porque el camino así es. ¿Sabes por qué vale la pena usar nuestra vida misma al Señor en el servicio? Porque el camino así es. Iglesia, el cristianismo nos ha traído bendición.
El conocer, habrá alguien aquí que diga: no, yo me regreso al mundo, a Egipto, allá estaba mejor. En Cristo podemos comer de sus delicias. Porque el cristiano es mucho más que una enseñanza, es una impartición de vida. Así fue el inicio de la iglesia primitiva. ¿Y saben por qué? Porque ellos sabían quién era Dios. Cuando tú sabes quién es Dios, no hay reservas. Cuando tú sabes que Dios está contigo manejando en la cocina, en la cochera, en el cuarto, en el baño, doblas rodilla, donde están dos o tres. O sea, sabes quién es Dios y Él está presente entre nosotros. Él quiere convivir contigo, Él quiere caminar contigo, Él ama estar contigo. Y aquellos que le conocemos tenemos una historia con Él. Tú tienes una historia. Hay gente que dice: sí, yo un día hablé con Cristo. ¿Cuándo? En el año 1860. En el año, y ayer, y mañana, y pasado mañana. ¿Saben? No hay ningún movimiento que demande cosas hermosas más que el movimiento cristiano. ¿Sí? El cristianismo es el único lugar donde a los hombres se les demanda amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Esposa, estás en la vida cristiana, tu matrimonio está seguro porque Cristo le dijo a él: ámala como yo te amo. Esposo, estás en un movimiento increíble en Cristo, porque en este movimiento Jesús le dijo a la esposa: respeta a tu marido como si yo fuese. ¡Qué increíble! No hay ningún movimiento que demande, porque es una demanda de Dios. Es el lugar más seguro para una mujer, bajo el liderazgo de un hombre que teme a Dios. Iglesia, el cristianismo vino a revolucionar el mundo entero, el occidente, y quiere seguir haciendo historia. Si Cristo no ha venido, que por cierto está muy cerca, pero si Cristo no ha venido, tenemos que hacer el llamado de extender el reino. Tienen que ver a Jesús más que nunca. No una cultura cristiana, no una religión, es la vida misma de Cristo en nosotros. Porque Jesús sabe que la plenitud del cristiano se encuentra cuando el cristiano aprende a morir a su yo, para que Cristo viva. Dijo Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y los primeros cristianos sabían esto. ¿Saben de dónde nacen los orfanatos? De cristianos que en algún momento de la historia iban y recogían niños de las calles, los atendían a las personas. ¿Saben de dónde nace el arte, la música? De cristianos promotores. ¿Saben de dónde viene la Cruz Roja? ¿Cuál es el símbolo de la Cruz Roja? Es el símbolo de Suiza. La Cruz Roja nace del corazón de cristianos. Los orfanatos nacen del corazón de cristianos. Los hospitales, hubo un movimiento en Roma donde los cristianos salían y curaban al desecho de la sociedad y los llevaban a la casa, los hospedaban. De ahí viene la palabra hospital, hospitalidad. El cristianismo tiene que seguir marcando, porque el cristianismo es influencia. Ponte sobre tus pies. ¿Sabes por qué perdonas? ¿Por qué amas a la gente difícil? ¿Sabes por qué? Porque el camino así es. ¿Sabes por qué le eres fiel a tu esposa? ¿Sabes por qué? Porque el camino así es. ¿Sabes por qué compartes de Jesús? Porque el camino así es. ¿Sabes por qué eres generoso a la obra de Dios? Porque el camino lo amerita. Así es. ¿Sabes por qué somos restaurados y sanados?
y salvados porque el camino, porque el camino, porque el camino, porque el camino. ¿Sabes por qué soy íntegro? Porque hablo verdad. Porque no digo maldiciones, malas palabras. ¿Por qué? Porque el camino, así es. Están ustedes, iglesia, en una etapa muy hermosa, pero el Señor necesita gente que sean llamados el camino. Los del camino, que conocen al Dios de la Biblia, se entregan. Nosotros estamos en una etapa diferente a ustedes. Tenemos algunos par de años que estamos batallando con la salud mental de uno de nuestros hijos. Tenemos un gigante que estamos enfrentando, un gran reto, un gran desafío, donde Dios nos ha llevado al quebranto, a conocerlo de oídas, pero ahora nuestros ojos lo ven. Y hay una buena noticia: Dios nos está sacando. Dios está abriendo el mar rojo en mi temporada. La presencia de Dios de una manera increíble. Estamos saliendo. Falta un recorrido que seguir, pero Dios lo está haciendo. Su poder lo está haciendo. Su soberanía lo está haciendo. ¿Por qué? Porque así es el camino. Así es el camino. Así es el camino. Da un paso enfrente. Ven, ven. Y dile: quiero ser del camino. Vamos, iglesia. Vamos. Los de arriba pueden levantar su mano y decirle: Señor, yo quiero ser del camino. ¿Sabes por qué Dios salva? ¿Sabes por qué Dios restaura vidas y matrimonios? ¿Sabes por qué Dios sana a los hijos? ¿Saben por qué? Porque así es el camino, la verdad y la vida. No estás en uno de tantos, estás en el único. Y los del camino saben que tienen a un Dios que conocen. Vamos, iglesia, yo quiero animarte a venir enfrente, a abrazar la visión de la iglesia, a ver la visión de parte de Dios y decirle: Señor, tú me has llamado a San Luis, me has traído a Eterno Mover y me has traído un propósito. Señor, úsame para extender el reino. Úsame para extender el reino para la gloria de Dios. Vamos, iglesia, el Señor quiere gente seguidora, no espectadores, gente llena del Señor, llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu de Dios, llenos, gobernados por Cristo, gobernados por Cristo. Cuando una iglesia está llena, es una iglesia que trae un avivamiento en tu familia, un avivamiento en tu matrimonio, un avivamiento en tus hijos. Avívate, porque el camino lo merece, el camino lo merece. El Señor está aquí. Gracias, Dios. Gracias por tu camino. Gracias porque haces cosas sobrenaturales. Sigues haciendo cosas maravillosas, poderosas, porque tu poder sigue en la iglesia y sigues escribiendo la historia en San Luis. Hace 40 años inició una visión aquí y la visión sigue porque el camino lo vale. Dios está usando hombres y mujeres para extender el reino. Y si el reino se extiende, todos ganamos. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Levanta tu mano al cielo y deja de ser un cristiano cultural y empieza a ser un cristiano lleno de Dios, lleno de Dios. Sé gobernado por el Espíritu Santo. Toma decisiones correctas, sabias, bíblicas. Lleno en el nombre de Jesús. Lleno allá. Sé lleno. Lleno. Completo. Completo. Cuando estás lleno no necesitas nada. Él lo satisface. Llénanos, Señor. Aviva esta iglesia y sigue cumpliendo planes poderosos para San Luis Potosí. Sé proveedor, creativo, abre puertas, sustenta, Señor, y que seamos testigos todos del poder de Jesús y vamos a extender el reino con el carácter de Jesús. Díselo amén y dale un fuerte aplauso a Él para siempre. Él vive, Él reina, Él sana. Aleluya, por siempre y para siempre. Amén.